Bueno, un buen día para todos, agradeciéndoles nuevamente participar de este espacio de capacitación, de formación, eh, que nos ha permitido durante este año pues, poner en espacios de reflexión distintas temáticas y distintas problemáticas, fundamentalmente ligados a la universidad, el proceso educativo. Eh, pues hoy ya nuestro webinar número 25. En el avance de este año estamos acompañados por María Estela Ospina, quien es asistente de investigación de nuestra Universidad Católica de Oriente. Ella nos acompañará conversando sobre la valoración de la gestión del conocimiento en instituciones de educación superior. María Estela, buenos días. Buenos días, Sergio. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por estar en este espacio, María Estela. Pues bienvenida y como ha sido costumbre, pues estamos pues en este espacio por una hora y entonces la idea es que puedas plantearnos algunas reflexiones y damos pie en los últimos minutos a algunas intervenciones por parte de los participantes. Así que bienvenida y adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por el espacio para compartir algo que venimos trabajando desde investigación y desarrollo y un tema que me encanta y que hemos venido desarrollando. Entonces, así fue denominado. Gracias a la dirección académica por estos espacios. Creo que he tratado de participar de todos y un espacio bastante interesante para aprender. Entonces, pues iniciaré indicando qué entiende la universidad por el concepto de gestión de conocimiento y lo que busca es generar estrategias para el desarrollo, adquisición y aplicación de conocimiento en sus funciones sustantivas, tratando de fortalecer lo que denominamos el capital intelectual como una ventaja competitiva regional. Digamos que el término de gestión del conocimiento, pues a nivel internacional, lo vemos desde la Declaración de Bolonia, desde Peter Drucker, y lo identificamos como esa sociedad actual que implica moverse a una sociedad del conocimiento o a una sociedad del saber. Además, nos dicen que es un nuevo escenario social que lidera el desarrollo científico y tecnológico y que estaría, digamos que su función está llamado a que sean las universidades quienes lo ejerzan. A nivel, digamos que nacional, aquí retomaría solo la normativa que nos trae el Ministerio de Educación Nacional, pero digamos que encontramos muchas más autores que nos hablan del término gestión de conocimiento. Y básicamente, pues en la Ley 30 encontramos que es trabajar por la creación, desarrollo y transmisión de conocimiento en todas sus formas y experiencias y promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país. Digamos que cuando ya empezamos a trabajar el término como tal, identificamos que actualmente se habla de sociedad del conocimiento o se habla de las tecnologías de la información y el conocimiento, se habla también de las ciudades del conocimiento y se habla por último, digamos que de esa economía del conocimiento. Y hoy, digamos que justo con la pandemia, pues esa economía del conocimiento ha tomado mucha más fuerza porque hemos desarrollado inclusive mecanismos, hemos identificado otras herramientas, hemos adoptado nuevas prácticas para gestionar el conocimiento que tenemos, digamos que en este caso en nuestra organización o a las cuales se han tenido que enfrentar las empresas también en el desarrollo de la misma. Cuando hablamos de esto, nos tenemos que referenciar o hablar de lo que conocemos como la pirámide del conocimiento, que fue creada por un arquitecto estadounidense y que configura estos tres campos. Configura el campo de los datos, de la información y por último el conocimiento, donde los datos, digamos que son consultas por medios informáticos, por redes sociales, y lo que hace es simplemente mostrarnos datos como tal. En un segundo campo encontraríamos la información, digamos que
por medio de esos datos ya la información es lo que yo puedo procesar y lo que puedo almacenar. Y en última instancia encontramos el conocimiento. Digamos que cada vez se acorta la pirámide y es la información que realmente podemos asimilar, que es de mayor significancia y que permite identificar o estructurar y utilizar la información de la mejor manera. Cuando hablamos de conocimiento, pues también identificamos dos conceptos. Identificamos un concepto tácito y un concepto de conocimiento explícito. El conocimiento tácito pues son las experiencias individuales, son encaminadas a retomar esos valores, esas percepciones que tienen las personas, es subjetiva. Y el explícito, por el contrario, digamos que es el que permite hacer una sistematización del proceso, se puede expresar de manera escrita, auditiva, visual, y digamos que es más fácil de compartirse. La tácita siempre va a estar en las personas y en ocasiones, digamos que cuando decimos la persona se fue de la organización, se fue de la institución y se llevó ese conocimiento, el cual no quedó plasmado digamos, en ningún documento, en ningún mecanismo. Mientras que el conocimiento explícito, pues efectivamente ya lo podemos desarrollar por medio de guías, de manuales, de documentos, de publicaciones, y sería el conocimiento que le va a servir a la organización luego para la toma de decisiones. Cuando hablamos entonces a nivel institucional, a nivel de universidades, pues decimos que el conocimiento es el elemento central del trabajo académico. Es digamos que es un postulado que lo encontramos en varios textos, pero en uno en particular que de Silvio del 2010. Entonces, debe ser gestionado y por lo tanto aquí trato de hacer una comparación entre esos conceptos que tenemos de gestión de conocimiento y dentro de esas, y cómo lo trabajaríamos dentro de las funciones sustantivas. En gestión de conocimiento entonces trabajaríamos 4 aspectos, que sería la adquisición, la transmisión, la creación y la aplicación de conocimiento. Y llevándolo a las funciones sustantivas de una universidad, estarían en el aprendizaje, la enseñanza, la investigación, la extensión. Y tratando de conectarlo, entonces, digamos que ¿qué se hace en las universidades cuando adquirimos conocimiento? Pues, ¿y quiénes lo adquieren? Los docentes, estudiantes y el personal de la institución. Digamos que aquí entraría todo el personal, todo ese capital humano que tiene la institución, que tiene la organización para desarrollar esa adquisición de conocimiento. Cuando nos vamos al ejercicio de transmisión, pues identificamos qué es ese conocimiento explícito y que se puede desarrollar por medio de ese rol que puede tener un docente, que puede ser administrativo, a su vez investigador, o una persona administrativa que también puede a su vez desarrollar roles como investigador o como docente. Cuando estamos hablando de otras instancias o en una organización, pues digamos que también tenemos personas que pueden desarrollar diferentes roles dentro de la misma organización. Cuando hablamos de creación, entonces básicamente ahí estamos trabajando todo ese desarrollo de competencias y habilidades que tiene ese capital intelectual, ese capital humano que tiene la institución. Y ahí lo conectamos en términos de una institución de educación superior con lo que conoceríamos como los planes de formación, los planes de investigación, los planes de extensión y posiblemente para un ejercicio de acreditación, pues con todo lo que tiene que ver con los planes de autoevaluación y regulaciones. Y cuando hablamos entonces del término de aplicación, estaríamos diciendo que corresponde a un relacionamiento con el sector y que esto implica pues un tema, una toma de decisiones en donde se realizan encuentros con el sector externo y posiblemente donde se toman decisiones. Aquí en esta aplicación también, digamos que trayéndolo a nuestro entorno educativo, lo que hoy tenemos, las visitas de pares, en donde ellos nos dan sugerencias o nos dan comentarios para la mejora continua. Cuando hablamos entonces de conocimiento, también tenemos unas herramientas para gestionarlo. Digamos que las más conocidas y
de pronto en nuestro entorno las identificamos como esas herramientas, herramientas tecnológicas, como esos medios que nos acercan a un entorno digital. Pero también tenemos otras herramientas que podemos trabajar en el aula o inclusive en organizaciones. Digamos que cuando hablamos de estas herramientas, no solo estarían vinculadas a un entorno educativo, sino también a un entorno organizacional. La primera de ellas tiene que ver con las lecciones aprendidas. Es una herramienta donde lo que se busca es la resolución de problemas y conflictos que se pueden presentar durante el desarrollo de un proyecto o de una actividad, y lo que busca es identificar qué me generó esa circunstancia, entonces, qué me enseñó, qué puedo volver a hacer, qué debo evitar dentro del proyecto o dentro del proceso que estoy desarrollando. Lo que implicaría entonces revisar esas, digamos que esas causas y esos efectos que me están llevando a esa lección aprendida, sea buena o mala, y digamos que eso se convertiría inclusive en un activo de la organización. Si lo estoy haciendo de la manera adecuada, si lo estoy haciendo correctamente, pues perfecto, lo volveré a hacer de esa manera. Pero si no lo estoy haciendo bien, ¿qué lección aprendida me queda? ¿Qué no debo volver a hacer para que realmente ese conocimiento pueda, digamos que pueda trascender? Preguntas como qué se logró, qué salió mal y por qué, o qué acciones debemos tomar, serían las que nos debemos realizar cuando trabajamos con esta herramienta de gestión de conocimiento. Tenemos una segunda que es el mentoring. Es una herramienta donde permite trabajar entre un mentor y un tutelado. Digamos que el mentor se entiende como esa persona que tiene más experiencia, más experticia en una temática y le enseña a otra o lo guía. El mentoring digamos que es una excelente opción para ayudar a desarrollar esas curvas de aprendizaje. Por ejemplo, para nuevos empleados, para nuevos docentes, poder tener una persona que lo acompañe, poder iniciar o tener esos procesos que conocemos en las universidades como relevos generacionales. Y lo que haría es entonces, digamos que esa persona acompañaría en el desarrollo de estas actividades a una persona que tiene más, digamos que unos conocimientos más mínimos, y los llevaría a desarrollar estos otros componentes. Cuando hablamos de mentoring siempre tenemos que hablar de respeto y de empatía entre las dos personas que van a trabajar. Si estas dos condiciones no se dan, digamos que es difícil que se pueda desarrollar la estrategia dentro de la organización. Una tercera herramienta o forma de gestionar el conocimiento es lo que conocemos como las comunidades de práctica, que no son grupos formales dentro de una institución, digamos que no son comités, no son procesos jerárquicos dentro de la institución, sino que se configuran más en unas personas que se reúnen y quieren desarrollar una temática en particular. En esa conversación pues parten de la experiencia y de identificar una necesidad o un problema común, y donde empiezan a conversar, hablan de posiblemente lo que les preocupa y cómo pudieran desarrollarlo, y empiezan a identificar o a desarrollar esas nuevas prácticas de colaboración y de interacción, donde pues digamos que dentro del ejercicio que ellos hacen, proponen nuevas cosas a la organización o a la institución. Son el medio ideal para que de pronto dentro de esas organizaciones que son tan estáticas se puedan generar flujos de trabajo en otras vías. Lo que permite estas comunidades de práctica es identificar de pronto una área y que se pueden relacionar con otras, o como inclusive la persona que hace parte de la organización empieza a identificar dentro de su perfil si puede ir a apoyar a otras áreas. Tenemos las universidades corporativas, que posiblemente no son tan visibles en un entorno universitario, pero sí en las organizaciones.
corresponden precisamente a procesos para enseñar temas específicos del quehacer de la institución, donde forman a sus empleados en habilidades blandas, en procesos de comunicación, en procesos de trabajo en equipo, en habilidades sociales, y pues lo que se busca es que los empleados o ese capital intelectual pues tengan unas competencias blandas más específicas. Algunos casos de instituciones o empresas que trabajan en estas comunidades de práctica, el BBVA, la empresa Argos, la Nacional de Chocolates e inclusive en la UPB también se tienen algunos ejercicios de comunidades, de universidades corporativas, perdón. Cuando hablamos de mapas de conocimiento, lo que nos va a permitir es hacer como un símil entre lo que conocemos como el organigrama de la institución, pero realmente esto lo haríamos con las capacidades que tienen las personas, donde empezaríamos a identificar esas competencias en función de su titulación, de sus competencias en habilidades blandas, posiblemente de un segundo idioma o de sus intereses particulares. Y lo que se hace es que se empiezan a desarrollar mapas en donde podemos relacionar el docente X, por ejemplo, tiene afinidad en esta temática con el docente Y y podemos empezar a conversarlo. Esto, por ejemplo, sería muy interesante cuando desarrollamos proyectos de investigación, de innovación, cuando se desarrollan proyectos de extensión dentro de las organizaciones. Porque lo que permite es revelar esos conocimientos claves que tienen las personas de la organización y posiblemente orientarlos para alguna toma de decisiones o para proponer desarrollos de proyectos o de innovaciones en las instituciones. Tenemos luego el World Coffee o World Café, que es un café del mundo, y es un proceso de, digamos que de una conversación, lo que nosotros conoceríamos como ir a tomarnos un café, conversar en la cafetería y empezar a trabajar ciertos temas, en donde parte más de un diálogo no tan formal, sería un diálogo informal que permite generar ideas, que permite generar acuerdos. eh, digamos que lo hemos dicho coloquialmente, en la cafetería posiblemente es donde se formulan proyectos, se crean innovaciones, se propende por el desarrollo de proyectos de extensión. Entonces, el World Coffee, digamos que por ser un ejercicio más informal, permitiría este tipo de cosas. ¿Cómo funciona? Digamos que ya llevándolo a un entorno de poderlo, de nosotros plantearlo nuestras organizaciones o inclusive con nuestros estudiantes, pues ponerlos a conversar en un tema en particular y que luego vayan rotando de manera que cada uno vaya dando sus indicaciones, sus apreciaciones frente al tema que le compete. Esto pudiéramos relacionarlo inclusive cuando hacemos en investigación los grupos focales. A veces cuando llegamos a realizar un grupo focal en términos de investigación, pues genera resistencia para que nos entreguen información. Si pudiéramos llevarlo a un World Coffee y decirles, pues digamos que hay que eh, permear el espacio, posiblemente brindarles un café, algo, pues el ejercicio de investigación para que ellos posiblemente nos entreguen la información que se requiere para el desarrollo de la investigación pueda ser un poco más ameno. Tenemos también dentro de estas herramientas para gestionar el conocimiento algo que se denominan como los indicadores de gestión de conocimiento, en donde ahí lo que se trabaja es poder medir esa gestión de esos valores o de esos intangibles que tiene la organización en términos de tres capitales. Uno, el capital humano, que tiene que ver precisamente con las personas. El segundo, el capital estructural, que estaría más desarrollado hacia qué tiene la organización y qué tiene la organización también desde un elemento tecnológico. Entonces, cuáles son, digamos que, sus instalaciones, cuál es el soporte de infraestructura. Y pues cuando hablamos de tecnología o tecnológico, pues cuáles son esa tecnología que también está soportando estos procesos.
hoy la universidad respondió a este reto del COVID, nos entregó nuevas herramientas para trabajar, o nuevas no. Lo que hicimos fue precisamente gestionar el conocimiento. Teams la teníamos, posiblemente no sabíamos. ¿Qué nos tocó hacer? Empezar a conocerla, empezar a adquirir ese conocimiento sobre una herramienta que ya la institución tenía adquirida. Igual para Moodle, existía, posiblemente sabíamos, pero no hacíamos uso de ella. Y así, digamos que para el caso de la UCO, con la herramienta de Office 365, tiene una gran cantidad de herramientas que podemos utilizar, ya sea para nuestro entorno educativo, con nuestros estudiantes, o en un entorno administrativo que posiblemente no las conocíamos. Eso sería poder desarrollar ese capital estructural, qué es lo que tenemos y cómo realmente lo podemos utilizar. Y cuando hablamos de un capital relacional, que sería el tercero, pues estamos hablando de un capital de negocio y qué realmente nosotros tenemos para ofrecer o para, digamos, conversar con el entorno. Y hablaríamos también de un capital social, y es cómo entonces llego a esas comunidades, cómo trabajo con ellas, cómo me vinculo a esos proyectos de innovación, a esos proyectos educativos, en el caso de la institución que trabaja con estas, digamos que con instituciones de educación, o inclusive cómo entonces apalancar ese trabajo con comunidades, que para el caso de la UCO es bien importante. Dentro de las herramientas para gestionar el conocimiento, digamos que hay muchas más, y muchas de ellas las encontramos ya en entornos más tecnológicos. El repositorio institucional es uno de ellos, por ejemplo, y es, pues, hoy ya tenemos uno, y se encuentra precisamente definido por colecciones, donde nos permite precisamente identificar y adquirir ese conocimiento por medio de esas colecciones, en donde lo que nos va a permitir es desarrollar o poder llegar más fácil a ese conocimiento que ya es un conocimiento explícito que está en un repositorio como tal. Acá hice una nube de palabras tratando de recoger, digamos que esos conceptos que uno encuentra cuando analiza qué es gestión del conocimiento, y pues parte de compartir conocimientos de un capital humano, pero también identificamos que hay marcas, que hay patentes, que está ese know-how que tienen los docentes, que tienen las personas de la organización, y que posiblemente no los identificamos como esos activos intangibles que debemos de inventariar. Cuando hablo de inventariar es poder identificar o poder construir ese mapa de capacidades que tiene la institución para saber qué es lo que tiene y cómo realmente lo puede aprovechar. Y pues pasaríamos, digamos que a un segundo tema de la gestión de conocimiento, que es la transferencia. Digamos que la transferencia no necesariamente hace parte solo de la gestión del conocimiento, también la pudiéramos entender como un ejercicio de innovación. Está dentro de un concepto un poco más amplio. Inclusive cuando buscamos el término de transferencia de conocimiento y tecnología, pues encontramos autores que identifican que es lo mismo, y tenemos también otros autores que identifican que son dos cosas totalmente diferentes. Básicamente, cuando hablamos de la transferencia de conocimiento, digamos que es ese conjunto de actividades que está dirigido a esa difusión del conocimiento, a poder identificar esas experiencias, esas habilidades, y poder facilitar el uso que se tiene. Y cuando hablamos de la transferencia de tecnología, pues digamos que lo que se busca es poder hacer una interacción con el sector externo. Posiblemente eso que tenemos o que hemos desarrollado, cómo lo vinculamos y lo llevamos a un entorno diferente. Y para que se dé este proceso de transferencia, digamos que siempre tiene que existir estos cuatro elementos. Eh, en primera instancia, siempre tiene que haber una tecnología o un conocimiento como tal, y tiene que haber un proveedor y un receptor. Entonces, ¿quién entrega la tecnología o el conocimiento? ¿Quién la recibe? Y siempre tiene que haber una contraprestación. Esta contraprestación no necesariamente tiene que ser económica. La contraprestación puede ser en acuerdos, pueden ser en convenio, en desarrollo de actividades mutuas. No necesariamente tiene que ser en términos económicos. Y digamos que ahí, pues entonces, lo que
se permitiría con un ejercicio de transferencia es poder generar nuevos negocios o nuevos procesos basados en desarrollos, como ya lo vimos anteriormente, en esos desarrollos que se vienen dando desde las funciones sustantivas, desde los desarrollos científicos, desde los desarrollos tecnológicos. Encontramos entonces que cuando hablamos de conocimiento podemos identificar, o de transferencia, podemos identificar tres modos. El modo uno, que tiene que ver con una difusión de conocimiento, en donde digamos que no hay ningún interés comercial que se lleva a través de las actividades misionales de la institución, que se pueda ver, digamos, referenciada en lo que serían las ponencias, los seminarios, los diplomados, los mismos cursos de extensión. En el modo 2, digamos que ya parte a un acuerdo comercial entre la universidad y su contraparte. Digamos que aquí esperaríamos empezar a trabajar con las empresas, empezar a trabajar con otras instituciones del mismo sector y posiblemente aquí pues ya se desarrollen procesos de consultoría, de capacitación más especializada, de investigaciones conjuntas, y posiblemente aquí inicia todo lo que nosotros entenderíamos en transferencia como la comercialización o el licenciamiento de tecnología. Y en el modo 3 implicaría la creación de spin-off universitarios, que son empresas que están dedicadas a la explotación del conocimiento, pero que se generan dentro de la universidad. Entonces, se gestan en la universidad por medio de los resultados, no necesariamente tienen que ser de investigación, en lo general es así, pero también pueden partir de procesos de extensión y de innovación, y digamos que van tomando tanto camino que luego se pueden configurar en empresas que van a salir al mercado, que deben de estar, digamos, se deben de constituir como empresas, deben tener su propio NID, deben, digamos que salen de la universidad y digamos, en los modelos que conocemos es que la universidad solo tiene un porcentaje de esa empresa, porque en últimas no es el core de la universidad quedarse con empresas o con spin-off. Entonces solo se quedaría con una parte de esa transferencia o de esa spin-off. Entonces, ¿qué hace en últimas, digamos que la transferencia o de conocimiento y de tecnología? Pues lo que hace es aprovechar los resultados de la actividad investigadora, fortalecen a las empresas y se apoya la misma transferencia, se reconocen los problemas de investigación y desarrollo en las industrias y se benefician a través de la retroalimentación en la experiencia de la investigación y el desarrollo con las empresas. Entonces, digamos que acá siempre va a haber un acuerdo y siempre va a tener que mediar un tema del relacionamiento con el otro, ya sea con la empresa, ya sea con la organización o con una institución de educación superior, y cómo entonces llegamos a acuerdos. Digamos que esa condición de modo de transferencia de conocimiento es lo que históricamente se les ha atribuido a la universidad, ya que su función principal pues precisamente es formar profesionales, en segunda instancia crear conocimiento a través de investigaciones y en tercer lugar pues mediante la extensión generar impacto y propiciar relacionamiento en el entorno. También conocemos estos ejercicios de transferencia como lo que se denominan las oficinas de transferencia de resultados de investigación, las OTRIs, en donde precisamente pues hacen ese inventario de capacidades y empiezan a revisar cómo llevar al mercado esos resultados de investigaciones. A nivel país ya está identificado que tenemos una política precisamente de Spin-off Colombia, en donde pues está ligada al tema de cómo ser societario en una universidad pública, pero que cuando se leen los documentos como tal, pues estaría también llamado a que las universidades privadas, puedan iniciar ese camino. Y nos dan muchísimos elementos que se deben incorporar. Bueno, acá entonces
un modelo de transferencia de conocimiento y tecnología precisamente para la UCO, en donde partimos o decimos que para que el modelo se desarrolle debemos de partir de esa gestión de conocimiento que se hace precisamente en las funciones sustantivas, o sea, poder identificar ese desarrollo de capacidades desde la docencia, la investigación, la extensión y la proyección social, y qué tenemos para poder llevarlo a, digamos que a otro entorno. Cuando hacemos eso, entonces se plantean 3 actividades claves, que sería la identificación, el alistamiento y la negociación. Y esto se daría siempre y cuando se tengan identificados precisamente esos capitales, esos capital humano, ese capital estructural y el capital relacional, que es el que me va a permitir luego llegar posiblemente a negociar una tecnología o un conocimiento con un tercero. Y digamos que la gestión del conocimiento es la entrada, se desarrolla por medio de los capitales, tenemos un ciclo que sería la identificación, el alistamiento y la negociación, y tenemos un proceso de salida. Como estamos hablando que somos una universidad y que somos los que generamos conocimiento, estaríamos diciendo que las salidas están en la vía de los 3 modos de conocimiento. El modo 1, que tiene que ver entonces con ese ejercicio no comercial, que entraría entonces las publicaciones, los seminarios, las ponencias y los diplomados. Luego entraríamos a un ejercicio del modo 2, que tiene que ver con el modo comercial, que son las consultorías, las investigaciones conjuntas, inclusive el licenciamiento. Cuando hablamos de licenciamiento, pues digamos que hay varias etapas dentro de ese licenciamiento. Puede ser una cooperación tecnológica, una asistencia técnica, una creación de empresa, pero no necesariamente como una spin-off, una alianza tecnológica, una fusión o adquisición de empresas, o posiblemente una compra y venta. Y cuando hablamos de ese modo 3 de transferencia, digamos que sería la creación de empresas, en donde básicamente están las spin-off universitarias. Para poder desarrollar esto, entonces, digamos que dentro de esas 3 fases que mencionábamos, donde hay una identificación, un alistamiento, una negociación y gestión, pues tenemos que hacer varios procesos. Dentro de esos procesos, pues entonces encontramos en un primero, donde se tiene que hacer el diagnóstico de esas, digamos que esas capacidades que tiene la institución para revisar su función. Luego pasaríamos a un ejercicio de inventario. En ese inventario, pues, identificaríamos o lo que se ha hecho en otras universidades y lo que se espera también se pueda desarrollar en la institución es, pues, poder identificar cuáles son esas personas que están desarrollando o esas capacidades que tenemos y poderlos llevar a un entorno, digamos que poderlos socializar con la comunidad para que ellos identifiquen cuáles son esas capacidades que nosotros tenemos para llevarlo, para que ellos lo identifiquen ahí. Entonces, básicamente sería ese activo que tenemos más esas capacidades, y eso se constituye o es lo que identificamos o lo que se tiene identificado como un banco de activos en las instituciones. Y cuando decimos que debemos de valorar el activo o hay una valoración del activo, estamos diciendo que hay que hacer una debida diligencia. Eso suena como muy de términos de derecho, pero quiere decir que hay que identificar, supongamos si fuera un proyecto de investigación, el momento en el que inició, quiénes iniciaron en el proceso, cuál fue la financiación del mismo, empezar a valorar en términos económicos inclusive pues el tiempo de los docentes, el tiempo posiblemente del espacio, cuando hablamos entonces de ese capital organizacional, empezar a valorar muchas cosas que posiblemente nosotros no teníamos identificadas. Y ahí empezamos también con un ejercicio que vamos a ver un poco más adelante, y es empezar a identificar el nivel de madurez de la tecnología, o lo que identificamos o lo que conocemos como las TRL. Luego, digamos que en ese segundo bloque, que entraríamos a un alistamiento de ese conocimiento o de esa tecnología,
pues estamos hablando de que en vigilancia, haríamos vigilancia tecnológica, es conocer el pasado de ese activo tecnológico, qué ha pasado con él, cómo se ha desarrollado, posiblemente qué otras cosas se han desarrollado en función de eso. Y empezaríamos también a hacer un tema de inteligencia, o sea, qué estamos haciendo o qué está pasando en el presente con ese activo tecnológico. Posiblemente la institución lo tiene, pero ¿quién más lo tiene? O con quién me puedo aliar para desarrollar esa tecnología o ese conocimiento. Cuando hablamos de propiedad intelectual, entonces empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con esa estrategia de protección. Digamos que en este alistamiento cobra importancia lo que hoy tenemos en la institución y que posiblemente nosotros a nivel interno no lo hemos aprovechado, y es el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, el CAT. ¿Por qué es importante en la fase de alistamiento? Porque ellos nos van a ayudar a verificar pues si esa tecnología ya está en el mercado, quién la tiene, entonces saber el estado en el que se encuentra, o posiblemente poder llegar a trabajar con ellos y aliarnos para desarrollar esa tecnología. Y cuando hablamos de un modelo de negocio, pues estaríamos hablando de cómo funcionaría el activo. Entonces, generalmente se utiliza que un porcentaje le corresponde a la institución, otro porcentaje le corresponde a la unidad o al grupo de investigación. Empezar a revisar esos acuerdos para poder que, digamos que ese activo, en función de un modelo de negocio, sea efectivo. Y cuando hablamos de modelo de negocio, pues también tenemos que hacer una proyección, y es qué ha pasado con ese activo tecnológico que quiero transferir, cómo, digamos que cuál es el valor presente, pero cuál va a ser también el valor futuro. Y eso me permitirá luego llegar a esta tercera fase, que es la de negociación y gestión, en donde hacemos una, digamos que una valoración económica, le damos el valor que para la institución tiene ese activo, y se empiezan, digamos que esos acuerdos en esa gestión de negociación, entonces precisamente gestionar con el otro esa tecnología que tengo. Eh, ¿Cuáles serían entonces dentro de la negociación esos acuerdos formales que se deben establecer? ¿Cómo iría la institución en función de la licencia o en función de lo que se quiera crear? Aquí hay que empezar a identificar en esa valoración económica y en esa negociación, por ejemplo, si yo tengo una patente, si voy a conceder la patente, si voy a licenciar la patente, o si la vamos, digamos que se va a utilizar en doble vía. Cuando hablamos de patentes en un nivel, a un nivel universitario, digamos que la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿eso qué me va a generar para la institución? Porque digamos que tener una patente, pues en términos de poderla tener inicialmente es costoso, y mantenerla en el tiempo también. Entonces, si realmente la patente la voy a utilizar y voy a sacar provecho de ella, la institución debería tenerla. Pero si es una patente solo para cumplir un indicador del ministerio, ya sea del MEN o de MinCiencias, digamos que es donde tendríamos que empezar a evaluar. Y no solo por cumplir estándares, sino también por un tema de retribución a la sociedad, y obviamente una retribución económica, digamos que sacando provecho de todo ese conocimiento que se ha desarrollado en función de la patente. Cuando hablamos de una estrategia de comercialización, lo que se hace ahí es empezar a minimizar los riesgos. Entonces, identificar ese activo tecnológico, pues hasta dónde lo debería llevar y cómo lo debería trabajar en función de si lo licencio, si lo cedo, si realmente la institución como tal lo va a explotar, o cómo sería. Y digamos que en última instancia estaría un ejercicio de gestión que está de último, pero digamos que es el que permea todas las fases de este proceso, tanto de la identificación, del alistamiento y de la negociación y gestión. Digamos que aquí lo que se busca es que siempre se tengan acuerdos consensuados con quien se vaya a desarrollar esta gestión. Posiblemente, digamos que acá, en estas tres fases, también hay unas personas claves en el desarrollo de la misma. En esa identificación siempre va a tener que estar el investigador, o la persona que va a transferir digamos que ese activo tecnológico.
En el alistamiento posiblemente ya está tan claro esa valoración del activo, que es donde identifico pues quiénes participaron, con qué porcentajes, realmente cuál fue el desarrollo del proyecto, o si precisamente se tenía un proyecto, pero derivado de ese proyecto se gestaron otros proyectos más, o se sumaron trabajos de grado, ya sea de pregrado, de maestría, o inclusive se vincularon semilleristas al proceso. Entonces, en esa valoración del activo es donde recojo todo eso. Entonces, esa primera parte le corresponde al docente, al investigador o a quien desarrolló realmente esa investigación. Digamos que en el alistamiento entrarían unas personas nuevas a ser parte del proceso, porque entrarían a revisar qué ha pasado, o sea, cuál fue el pasado de ese proyecto, el presente, y posiblemente aquí en inteligencia nos falta un tema de perspectiva y qué nos está diciendo el mercado frente a ese activo tecnológico. Entonces aquí ya entran otras personas a mediar. Y en la última fase, digamos que no necesariamente tiene que ir el investigador a negociar, porque pues digamos que uno siempre le va a dar un valor mayor a su activo tecnológico y posiblemente el mercado nos esté mostrando otro. Entonces, o si se va a llevar al investigador a negociar, digamos que hay que equilibrar esos escenarios. Ahorita les mencionaba que dentro de esa valoración que íbamos a hacer o que se hace dentro del reconocer ese activo, en la valoración del activo identificábamos una debida diligencia o lo que conocemos como la TRL, que es el nivel de madurez que tiene la tecnología. Un concepto que posiblemente nosotros en la universidad apenas estemos empezando a trabajar, que muchas otras posiblemente sí lo han trabajado, y es cómo está mi activo tecnológico. Cuando hablo de activo tecnológico me refiero a esa tecnología o a ese conocimiento que quiero llevar al mercado o que quiero hacer transferencia, cómo está de cara a una TRL, a un nivel de madurez. Esos niveles de madurez pues se vienen trabajando, digamos que es para poder identificar el estado en el que se encuentran. Podemos decir que en el TRL1 encontramos unos principios básicos observados y reportados, luego un concepto de aplicación tecnológica formulada, bueno, digamos que ahí están enumerados cuáles serían esos conceptos de la TRL y cómo los llevaríamos a otro entorno. De una manera de pronto más gráfica, diríamos que cuando estamos trabajando investigación básica, estamos trabajando entre el TRL1 y el TRL2. Cuando trabajamos investigación aplicada, posiblemente esté desde el TRL1 hasta un TRL4. Cuando hablamos de desarrollo tecnológico, estaríamos entre el 5 y el 7, y cuando hablamos de innovación, estaríamos en un TRL8 o 9. En términos de, pues, realmente en qué entorno nos encontramos, estaríamos diciendo que en esa TRL del 1 al 4 estaríamos revisando un entorno de laboratorio, quiere decir que todavía estamos haciendo procesos de investigación. Si bien la TRL y el concepto como tal es asociado a un tema de la NASA, posiblemente lo encontramos como entorno de laboratorio, pero en otras es pues el trabajo que estamos haciendo en campo. Cuáles son esos desarrollos que hemos encontrado, cuáles son esos resultados que posiblemente luego podemos escalar. Cuando hablamos de un entorno de simulación, pues quiere decir que posiblemente yo ya hice una prueba piloto entre la TRL1 y la 4 y luego me la llevo a un entorno de simulación que sería entonces, yo pongo a prueba en un laboratorio eso que estoy desarrollando. Cuando digo a prueba en un laboratorio no quiere decir que simplemente vamos a desarrollar o vamos a transferir tecnología. Recuerde que también podemos transferir conocimiento, entonces aplicaría también para un tema de innovación social, para proyectos sociales, para proyectos de extensión. Inclusive para los proyectos que se formulan también desde la misma investigación formativa. Y cuando lo llevo a un entorno real es entonces que lo probé con otra comunidad, digamos que hice la prueba piloto con una comunidad, funcionó perfecto, ese sería el entorno de simulación, ahora me lo llevo y lo aplico a un entorno real, entonces ese proyecto me lo llevo y lo aplico
entorno totalmente externo al del proyecto y que me va a generar unos procedimientos o unos cumplimientos. En términos de innovación, hablaríamos de que estaríamos dentro del TRL1 al TRL3 en una prueba de concepto, o sea, todavía estamos probando a ver si funciona, si no funciona y cómo lo haríamos. Entre el 4 y el 7 estaríamos hablando de un tema de prototipo. Cuando hablamos de prototipo, insisto en el tema de tecnológico, o sea, no necesariamente tiene que ser que yo tenga el aparato como tal. Yo puedo prototipar una innovación, yo puedo prototipar digamos que un modelo de enseñanza, yo puedo prototipar un tema social. Y cuando hablamos de comercialización y despliegue, es entonces, listo, yo ya tengo estos dos, yo ya puedo llevar a comercializar. El caso que hoy tenemos en la institución, tenemos un modelo de formación de personas, de docentes, pues digamos que ya ha pasado una prueba de concepto y posiblemente un prototipo. Estos webinars, digamos que son el resultado de un prototipo. ¿Qué puedo hacer y cómo lo llevo a un entorno para comercializarlo? Entonces, para que las otras instituciones o organizaciones que están interesadas en estos procesos de formación, pues puedan venir y hacer acuerdos para llevarlos a un entorno real. Cuando hablamos entonces, tratando de hacer el símil entre qué sería investigación básica y cuál es esa producción académica que estaría relacionada, estaríamos diciendo que entre el TRL1 y el 2 es investigación básica y que ahí que voy a tener la producción de artículos. Entre el TRL3 y el 4 vamos a decir que es una investigación aplicada, donde posiblemente lo que voy a tener ahí es todo lo que nosotros conocemos como nuevo conocimiento o desarrollo tecnológico, entonces los artículos, los libros, los capítulos, todo el tema de patentes y demás. Cuando hablamos de un desarrollo tecnológico que estaría entre el 5 y el 7, estamos diciendo que yo ya posiblemente puedo tener productos tecnológicos patentados o en proceso de patente o modelos de utilidad. O el tema de, pues que cada vez toma más relevancia, el tema de investigación y creación artística. Y pues ya empiezan también todo el tema de los software, de las plantas piloto y de los signos distintivos, cuando hablo de desarrollo tecnológico. Y cuando hablo de innovación, pues básicamente estoy hablando de que esos productos empresariales, cómo los voy a llevar al mercado. Lo que haríamos acá con lo que conocemos como las spin-off, o empezar a identificar en términos de regulaciones, normas, reglamentos y legislaciones. Digamos que cuando se habla de la TRL, o sea, siempre lo hemos desarrollado en un entorno más de ciencia básica, pero digamos que el ejercicio también lo podemos hacer con otro tipo de investigaciones. ¿Qué permite o digamos que cuáles son las ventajas de hacer esto o de medir estos niveles de la tecnología? Es que permiten hacer una medición común, permite también, digamos que, identificar esas fortalezas que tiene la institución, inclusive para transferir, porque no solo es el proyecto el que tiene que tener esas capacidades, digamos que aquí ya entra también la capacidad del talento humano y en este caso el capital organizacional, con esas capacidades que tiene la institución para realmente proyectarse. Y lo que permite también es empezar a identificar o proveer hacer procesos de evaluación y de mejora continua en nuestros procesos. Para poder transferir, digamos que hay que tener muchos elementos, las fases quedan cortas para poder identificar todo el proceso. Un proceso de transferencia puede demorar entre 1 o 2 años para poder decir que realmente salió al mercado y que se logró un acuerdo como tal. Bueno, acá digamos que así nos lo entrega, es una de las gráficas que nos entrega Colciencias, en este caso MinCiencias, para indicarnos el nivel de madurez de la tecnología desde el TRL1 hasta el TRL9 y cuáles son esas actividades de investigación, desarrollo e innovación que están inmersas. Cuando lo que se recomienda para un activo tecnológico que salga al mercado, digamos que debería estar más o menos entre un TRL6 y un TRL7.
Si nos da mucho más alto, digamos que es un activo que posiblemente perdimos, porque no necesariamente, digamos que el mercado está dispuesto a comprar o a obtener ese activo tecnológico que estamos teniendo. Y acá les traigo un ejemplo de lo que pueden ser precisamente innovaciones sociales cuando hablamos de esos ejercicios de la TRL. Aquí inclusive vemos un paso de experiencias de investigación sociotecnológica, una experiencia de innovación social, una experiencia de innovación educativa y digamos que cuáles serían esas preguntas o ese diagnóstico que hay que hacer con la experiencia. Entonces, acá, por ejemplo, un tema de alfabetización tecnológica entraría dentro de este TRL1 o esos principios básicos cuando hablamos de sociotecnológica. Cuando hablamos de innovación social, pues podemos tener una autodefinición comunitaria del colectivo o principios de autodirección. Y cuando hablamos de innovación educativa, pues nos estaríamos acercando a lo que sería un diagnóstico de las características educativas del entorno o un diseño inicial, unas características de un modelo posible. En un TRL más avanzado podemos encontrar la utilización repetitiva, prácticas sociales iniciadas, adaptadas o adoptadas. Digamos que en innovación social lo que tenemos ahí es un tema de autogobierno o búsquedas de alianzas. Y en innovación educativa podemos hacer análisis de modelos sustitutivos, referentes contextuales o modelos hipotéticos. Digamos que la última, pues no me voy a centrar, pero ahí serían las preguntas claves para poder desarrollar o poder identificar esos TRL que nos están presentando hoy. Y cuando hablamos ya de un TRL 6.7, pues nuevas prácticas sociales para el caso de la sociotecnológica, unos nuevos posibles usos o unas posibles rutinas integradas. Cuando hablamos de innovación social, lo llevamos a asociatividad, a sostenibilidad y a control de procesos de gestión. Y cuando hablamos de innovación educativa, pues lo planteamos desde un piloto educativo o desde una evaluación de ese piloto obtenido. Y en las últimas fases del TRL, pues hablaríamos de una apropiación social lograda, de una integración del objetivo de la vida cotidiana o de nuevas representaciones sociales. Cuando hablamos de innovación social, pues serían evaluación con otros, unas réplicas o un escalamiento. Y cuando hablamos de experiencia de innovación educativa, pues podemos hacerlo desde control y correcciones teóricas frente al modelo y pruebas en contextos amplios. Estas últimas gráficas que le traigo sobre esta TRL desde un enfoque más social, las tomé del libro de Construyendo la Innovación Social, una guía para comprender la innovación social en Colombia, en donde ellos pues precisamente tratan de identificar y hacer ver que la TRL no solo está en entornos tecnológicos, sino que también lo podemos traer a nuestros entornos sociales y educativos. Muchísimas gracias. Bien, Mari, muchas gracias. Pues ya damos entonces paso a los participantes. Si hay algún comentario, alguna pregunta, pueden levantar la mano, pueden utilizar el chat, pueden activar su micrófono. No, no hay comentarios, preguntas. Carlos Mario Ortega. Si tengo una pregunta. ¿Cómo hacer con los trabajos de grado en términos de transferencia para que no queden solo en biblioteca? Ok. Bueno, dentro de ese ejercicio que yo les mostraba, estaba precisamente dentro de esas herramientas para gestionar el conocimiento. Digamos que hoy tenemos el tema de los repositorios. Entonces, un ejercicio que
apenas la institución no está implementando, pero que efectivamente serviría no solo para que el trabajo quede una biblioteca, sino que pueda ser de consulta abierta. Lo que uno esperaría también con esos trabajos de grado es que posiblemente desde las mismas facultades empiecen a identificar esos proyectos que pueden ser, así sean de los estudiantes, pero que pueden llevarse a un ejercicio de transferencia y adaptarlos o adoptarlos en este caso, pues sé que desde el área de educación, posiblemente en otras instituciones de educación superior, ya sean públicas, privadas o inclusive en centros, cuando hablamos de instituciones públicas. De acuerdo, Mari. Incluso yo plantearía en ese punto, si me permite, que lo otro que también habría que pensar es cómo desde el inicio de la concepción de esos proyectos no se conciban solo como, digamos, ejercicios académicos menores para cumplir requisitos de grado, sino cómo esos ejercicios, incluso a nivel de pregrado, pueden articularse a procesos de mayor alcance investigativo en el marco de los grupos, de las líneas, casi diríamos a un punto donde estos ejercicios de investigación en pregrado particularmente y hoy en especializaciones y maestrías principalmente, pues se articulen a esas apuestas investigativas que grupos, programas y trabajos tienen. Y de alguna manera me parece muy interesante los planteamientos que hoy nos trae Mari, sobre todo porque es que, o sea, nos pone, digamos, en una tarea que otrora no teníamos. Yo creo que hace, no sé, 5 años, 4 años, 10 años, nosotros, los que estamos en ámbitos académicos, pues nos preocupábamos por el proyecto de investigación, nos preocupábamos por hacer la investigación, pero muy poco nos deteníamos a pensar ejercicios de transferencia, ejercicios de innovación. Pues definitivamente lo que hoy, uno de los cambios que está sucediendo en las instituciones de educación superior y en el marco de, digamos, muy marcados hoy por todas estas lineamientos de conciencias, es que no basta investigar, no basta preocuparnos por el problema y plantear soluciones, sino que ya como investigadores tenemos que preocuparnos por la comunicabilidad de esas soluciones, por las formas de transferencia y, por supuesto, pues incluso hasta llegar a, en ese esquema que Mari nos presenta, hasta esquemas de intervención, de innovación, que no solo permita un artículo, sino que permita implementación de este nuevo conocimiento en favor del desarrollo, en este caso, de nuestras comunidades. Pues, pues bien, no sé si hay otro comentario, o si no, Mari, pues haces un comentario final. No, pues de nuevo dar las gracias por el espacio. Digamos que sí es necesario empezar a revisar todos estos ejercicios de transferencia. Digamos que la institución tiene mucho más para mostrar posiblemente. Lo que nos quedaría es una tarea que no estaba contemplada, pero empezar a identificar todas esas capacidades que hoy tenemos y cómo realmente mostrarlas en esos entornos con los que estamos trabajando. Bien, Mari, muchas gracias. A todos también extenderles el agradecimiento por participar y mantener su vínculo a este espacio que hemos generado. Ya pues los invitamos a nuestro último encuentro de este año. El último webinar lo tendremos precisamente el próximo viernes a la misma hora para cerrar nuestro ciclo de webinares en el 2020. Vamos a hablar en la UCO Nos Cuidamos, un poco para hablar también de toda esta ruta que desde la universidad hemos ido construyendo en términos de la prevención y atención a la violencia sexual y de género. De manera que están todos muy invitados a estar en este último encuentro, en nuestro último webinar de este año. Reiterar la gratitud a Mari y a la dirección de investigación que hoy se vincularon a este ejercicio. Y el último anuncio, en el chat les dejé el enlace para que por favor
hagan el registro de su asistencia. A todos, Dios los bendiga y tengan un buen fin de semana. Chao. Chao, que estén muy bien.